Vamos a ir al mensaje. Qué bueno poder aprender siempre de la palabra del Señor. Y este día quiero hablarle acerca de las prioridades. Prioridades. Esta palabra que es sencilla de pronunciar, pero no es tan sencilla de vivir. Y muchas personas, tropiezan en esta palabra porque aunque la conocemos, desconocemos verdaderamente su aplicación o su significado. Pero este día siempre Dios quiere que aprendamos algo. Cada día uno puede aprender. Y un día quiero hablarle acerca de los aprendizajes de las pequeñas experiencias. Ya le dije a mi esposa, yo quiero hablar de eso, porque algunas veces creemos que las grandes experiencias se sacan de alguien muy conocedor o de un erudito, pero las pequeñas experiencias también nos pueden dejar grandes lecciones, y eso es un tema para otro día. Pero cuando hablamos de las prioridades, a pesar de que las personas conocen o conocemos esta palabra, verdaderamente no conocemos su aplicación. Entonces, las prioridades muchas veces son difíciles de poner en orden y de vivir las prioridades. Pero créame, es más difícil vivir sin las prioridades en nuestras vidas. Eso es igual, es difícil, como lo que les he dicho, es difícil comer sano. Sí, es difícil. Créame que es difícil. Le voy a poner un ejemplo. ¿A quién no le gusta beber un fresco azucarado? Claro que sí, sí es rico. Beber el café con azúcar, dice mi esposa que cuando uno descubres que ya está viejo, dice, el día que te empieza a gustar el café sin azúcar, ya sabes que no puede beberlo con azúcar. Entonces, claro que sí es rico, pero ¿qué tan bueno será? Entonces uno dice, no, pero es que es difícil, pero es más difícil estar enfermo. Entonces es lo mismo, las prioridades muchas veces es difícil ponerlas en orden, porque yo no le quiero vender aquí como que todo es fácil. No, es difícil, pero es más difícil vivir sin las prioridades en orden. Por eso necesitamos aprender de estos principios. Quiero darle una información que necesita saberla porque es valiosa. Dios es un Dios de prioridades. ¿Me dice amén a eso? Ahora se lo digo, Dios es un Dios de prioridades. Sí, Dios es un Dios de prioridades. Escuche este dato. La palabra primero, o sea que es una prioridad, primero, aparece 220 veces en las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo acá esta información? Que Dios tiene prioridades. Así que no crea que esto es algo inventado por el ser humano. Esto es algo diseñado por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? La naturaleza caída del hombre, o sea, su naturaleza, la mía, nos obstaculiza que sea fácil seguir las prioridades. Producto de nuestra naturaleza, de nuestro comportamiento pecaminoso, eso hace que se complique el que nosotros sigamos o verdaderamente tengamos en orden las prioridades. Porque es más fácil dejarlo para después. Ya le decía que un maestro nos decía, ustedes son estudiantes. No estudia después o estudia nunca. Son estudiantes. Pero claro, uno decía, mañana estudio. Mañana me lo aprendo. Igual en el trabajo, le delegan un trabajo. Sí, tengo tiempo. Y el tiempo nos agarra. Aunque no agarra a nadie, ¿verdad? Pero finalmente nos alcanza y luego tenemos un problema. Vean lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 17. Aquí el apóstol está hablando de las obras de la carne y los frutos del espíritu, lo que resulta una vida espiritual. Y nos dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan o hagáis lo que quisierais o lo que deseas. Una vez que el pastor David me dio una lección de vida sobre este tema,
Me recuerdo, él estaba recién operado cuando le hicieron el trasplante del hígado en Estados Unidos. Entonces me llamó para conversar un rato. Entonces estábamos conversando y le hice una consulta acerca de un tema específico. Entonces me dijo, ¿sabes? ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta área? Y le digo, por supuesto, pastor, por eso le estoy preguntando. Entonces me dice, ¿qué tal si Dios te dijese, te doy la libertad de hacer lo que quieras? ¿Harías lo que me estás preguntando, que si esto es lo que es la voluntad del Señor? Y Dios te dice, si haces lo que hagas, yo lo voy a aprobar. Entonces le digo, bueno, yo creo que no lo haría. ¿Por qué crees que estás sintiendo esa inquietud? ¿Sabes por qué? Me dice, porque es el Espíritu Santo diciéndote, esto es lo que quiero que hagas. Y tu carne está diciendo, no lo hagas. Porque aquí lo dice claramente, el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Se oponen entre sí. ¿Y cuál es la finalidad? Que no hagamos lo que nosotros deseamos. Por eso es importante que entendamos que cuando se habla de prioridades, va a haber una lucha interna. La carne le va a decir 5 minutos más. Hácelo mañana. No te desesperes. De algo se va a morir uno. Y podríamos seguir. Ya no le sigo diciendo más de eso porque va a decir que ya la tengo con eso de la salud. Pero así funciona. Están opuestos. Entonces viene una pregunta que necesitamos contestar y quiero decírsela que la voy a hacer rápidamente porque no es lo que quiero abordar. ¿Qué se necesita para ser una persona de prioridades? ¿Qué necesito yo para ser una persona que tiene las prioridades en el lugar correcto? Esta parte solo se lo voy a mencionar. Número 1, necesita sabiduría. Uno necesita ser sabio, tener sabiduría. También necesita enfoque. Va a necesitar diligencia. También va a necesitar perseverancia. Es un problema del ser humano que no tiene perseverancia. Se rinde fácilmente, renuncia fácilmente. Y por último, va a necesitar valentía o valor. Para tener las prioridades en orden, usted va a tener que ser una persona valiente. Y a medida que vaya avanzando este mensaje, usted se va a dar cuenta que para poner las prioridades en orden, uno va a tener, me acuerdo que el pastor David decía esto, la faja bien puesta y también decía, y la nagua bien puesta. Va a tener que uno apretarse para poder hacer. Hay un hombre en la Escritura que quiero que tomemos como una referencia rápidamente. Su nombre es Nehemías. Este era el copero de un rey. Del rey, básicamente del gobernante más grande del mundo de la época. Él el más poderoso de la época. Entonces él era un hombre de confianza. El copero no solo era el que le pasaba la copa. Algunos que creen que, no, es que él que le servía. No, era un consejero. Era una persona que tenía una relación. De hecho, compartían la vida y la muerte. Porque si el copero bebía antes y estaba envenenada la copa, el primero que se moría era el copero. Y si era un veneno de efecto retardado, porque lo que esperaban era que el copero se muriera, se cayera ahí. Pero si no moría, bebía el rey. Pero si tenía efecto retardado, se morían los dos. Entonces compartían la vida y la muerte. Eran personas de suma confianza. Por eso es que este hombre tuvo la oportunidad de conversar con el rey. Quiero animarle para que lea el libro de Nehemías, un libro impactante, uno aprende muchísimo. Y este hombre se le delegó de parte de Dios reconstruir los muros y básicamente la ciudad de Jerusalén, y se convirtió en el gobernador de la ciudad después de que la ciudad había sido quemada y destruida. Y en un momento se le acercan unos hombres, entre ellos uno llamado Sanbalat, otro Tobías, se le acercan a cuestionarlo y a tratar de distraerlos, y vea la respuesta magistral que da Nehemías en el capítulo 2, el versículo 20. Yo les respondí, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. La Reina Valera dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Nosotros sus siervos
hemos decidido construir las murallas. Y lea conmigo lo que dice a continuación. Y lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si funciona. No, lo dice, vamos a hacerlo. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Este hombre estaba claro de cuáles eran sus prioridades. Entonces podemos apreciar que la Escritura nos da ejemplo de las personas que tenían prioridades. También una persona que sabe sus prioridades jamás se deja sacar de esas prioridades que tiene. No se deja sacar de ellas. Estas son mis prioridades y nadie me saca de aquí. Esto es lo que yo tengo que hacer y en esa dirección yo voy a ir. Así de simple. No está distraído, no deja que alguien venga, no, pero podés aquí. No, es que este es mi lugar. ¿Por qué no vamos por este lado? No, es que por ahí yo no voy, yo voy por este lado. Ah, no, pero es que podrías hacerlo de esta manera. Mire, si yo pusiera en práctica todo lo que las personas me dicen que debo de hacer, no haría nada. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no van a este lado? Yo no puedo estar así. Tenemos que tener un enfoque y no podemos distraernos de ese enfoque. Y si había alguien que tenía sus prioridades bien en claras, cuáles eran sus prioridades y cuáles no eran sus prioridades, era Jesucristo. Jesús sabía qué era lo que él tenía que hacer. Él sabía a qué venía y nadie lo sacaba, nadie lo hacía ir por otro lugar. A él lo intentaban distraer desde su nacimiento. Lo intentaron matar, luego el diablo intentó disuadirlo de no ir a la cruz, de no pagar el precio. ¿Se acuerdan la tentación? Si postrado me adoras. Eso estaba tratando de distraerlo. También cuando Pedro le habla, Jesús tuvo que reprender a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Siempre tratando de sacarlo de las prioridades que él tenía. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 17. Este es el sermón de la montaña o el sermón del monte. Nos dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Si no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, vea en este simple versículo, Jesús está diciendo que él sabía a lo que venía y a lo que no venía. Él sabía a lo que venía y a lo que no venía. Entonces uno también tiene que aprender. Cuando le dicen, mira, ¿por qué no? Es que eso no vengo yo. O por ahí yo no voy. Algunas veces he asesorado a personas que quieren dedicarse a la venta de un determinado producto. Entonces el cliente llega y le dice, ¿y por qué no vendes este otro producto? Que quizás no tiene mucho que ver, pero tal vez él sí lo necesita. Entonces me han preguntado, ¿qué piensa usted? ¿Deberíamos de agregar? Pero lo suyo, ¿qué cosa es? ¿A qué se quiere dedicar? ¿Quiere ser un misceláneo, o sea, que vende de todo? Ah, no, nosotros queremos, por ejemplo, uno de ellos era productos para animales, para ganado. Entonces, si usted quiere dedicarse, especializarse en productos para ganado, ¿por qué quiere meter comida de perro en este negocio? Si eso no es un negocio. No, es que me han dicho que como vienen, sí, pero eso no es un negocio, eso no es su giro. El veterinario que te tiene un especialista en ganado. Va a tener un veterinario para atender a los perros también. No, es que ya sería mucho, pero es que estamos hablando de lo mismo. Es irnos por donde no debemos. Es solo un ejemplo. Entonces no podemos andar de un lado a otro. Jesús sabía a lo que venía y sabía a lo que no venía. A Jesús lo querían declarar rey. Cuando les daba de comer decía, ay, qué bueno, aquí vamos a andar, si este nos va a dar de comer todo el tiempo. Imagínense que hay una versión que dice, ustedes me siguen porque les di de hartar.
Qué pesado eso, pero era la realidad. ¿Ve? Él sabía lo que venía porque tenía sus prioridades. Entonces, ¿qué le va a permitir? Una persona enfocada en sus prioridades le va a permitir que usted tenga un alcance que nunca usted ha visto antes. Y entonces quiero mencionarle particularmente dos aspectos. Cuando usted tiene sus prioridades, número uno, esto le va a permitir avanzar más rápido. Cuando usted tiene sus prioridades bien establecidas, le va a permitir avanzar mucho más rápido. No va a ir lento. ¿Por qué? Porque usted se va a volver especialista en lo que usted se dedica. Vea que hay veces el mundo nos roba los principios, ¿no? ¿Qué es la división del trabajo en una industria? Es eso, es agarrar personas que se dedican a una especialidad y esas personas, como solo hacen eso, se vuelven expertos en eso. Así de simple. Y hace unos años atrás, quizás una década atrás, nació algo que le llamaban multitarea, multitask. Y suena bien, es que esta es una persona que hace mucho. Pero eso pasa como el pato de patio, no el pato ese que vemos volar. El pato de patio, ¿sabe que tiene una peculiaridad? Puede medio volar, pero no vuela bien. Puede medio correr, pero no corre bien. Y puede nadar, pero no nada bien. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Como un pato? No. Necesitamos ser alguien que aprende a tener prioridades para ir y volverse bueno en lo que hace. Vea lo que ocurrió entonces con Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Recuerde, no tenían las herramientas ni los instrumentos que tenemos el día de hoy. Pero ¿cuánto se demoraron para construir el muro de Jerusalén? Vea lo que dice la escritura. La reconstrucción de la muralla duró 52 días. Y se terminó el día 25 del mes de Elul. ¡Qué rápido! Pero era alguien especializado. Por eso le animo a que lo lea. No se desvestían en ningún momento, excepto cuando se iban a bañar. Y como estaban los enemigos cercanos, entonces estaban con una mano, quizás se iban a romper piedra, con una mano rompiendo piedra y en la otra mano la espada. Y como miraron que la situación estaba complicada, entonces le dijo a la familia: ustedes hagan el pedazo de muro que les tocó enfrente de la casa. Y así lograron terminarlo en 52 días. Un milagro increíble, pero era una persona que estaba enfocada en sus prioridades. Número 2, terminará con gozo su labor, su tarea. La carrera que está haciendo la va a terminar con gozo. Cuando usted ve un alumno que tiene sus prioridades, que todo lo hace instantáneamente, que estudia, que dedica tiempo, cuando llega el fin de año, ¿qué está haciendo? ¿Se está comiendo las uñas? ¿O qué está? Tranquilo, relajado, sabe que ya hizo su parte. Y cuando llega, se lo digo porque a mí me tocó estar del otro lado muchas veces y ver a mis compañeros decir: vamos a ir a celebrar, y yo voy a ir a reparación. Pero después me tocó estar de este lado, cuando miraba a los otros y decía: wow, ahí estuve yo sentado, sin prioridades. Cuando uno se dedica a las prioridades, termina la carrera con gozo. Y eso fue lo que ocurrió también con Nehemías. Hizo una fiesta. Nehemías capítulo 8, versículo 18. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad. Y al 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. O sea, hicieron una fiesta para celebrar la obra del Señor y lo que habían hecho en sus prioridades que habían puesto en su trabajo. Muy bien. Ahora viene la pregunta a contestar: ¿cómo me convierto en una persona de prioridades? ¿Cómo hago para convertirme en una persona que tengo las prioridades establecidas claras y que yo pueda decir: voy a dedicarme
a las prioridades. Entonces, número 1, precisamente, defínalas. Defina cuáles van a ser sus prioridades. Usted va a ser un ingeniero. Defina, yo voy a meterme en esto hasta que lo termine. Cuando entré a la universidad, dije para mí, como era un nuevo comienzo, esto dije para mí, yo no voy a llevar 2 veces una misma clase. Nunca en mi vida voy a volver a llevar 2 veces una misma clase. Y así lo hice, aunque tuve que hacer un examen de reparación de contabilidad porque el maestro se nos murió. Y cuando me entregó la nota, no me había incluido mi examen final, que valía 40. Y entonces le digo, mire profesor, aquí yo salgo reprobado y aquí está. Me dice, tranquilo, no te preocupes, yo te lo voy a corregir. Al siguiente día de clases, llegó la maestra guía y nos dice, les tengo que decir que el maestro falleció. Y yo dije, ay, mi examen. A hacer un examen de limpieza, pero de todas maneras estaba listo, hice el examen de limpieza y se acabó, ¿ve? Pero decidí no llevar 2 veces, esa era mi prioridad. Igual lo hice en la maestría, en lo que voy a emprender. Entonces usted necesita decir, esta va a ser mi prioridad, la voy a definir. Me voy a convertir en el mejor vendedor, si usted trabaja en venta, en el mejor vendedor de este lugar. Voy a ser el mejor alumno. Ahora, tal vez alguien podría decir, pastor, pero entonces uno va a vivir en una competencia. Permítame decirle y darle una noticia que tal vez no le va a gustar. La vida es una competencia desde la concepción. ¿O es que acaso no sabe usted que cuando el espermatozoide para fecundar el óvulo entra en una competencia con los otros espermatozoides? Usted compitió. Y les tengo una noticia más, un descubrimiento reciente. No solo compitió y llegó, el óvulo le escogió a usted porque creía que era la mejor opción, la más inteligente, la más fuerte, la de más sabiduría. Imagínese, hasta en eso el Señor es sabio. Por eso cuando yo le veo aquí, usted es un vencedor, una vencedora, no es cualquiera. Así que defina qué quiere hacer. Le quiero dar 3 áreas en las cuales deberíamos de tener un enfoque de prioridad total. Número 1, Dios. Que como dice esa canción, mi despertar y mi atardecer, que cuando usted se despierte, cuando yo me despierto, lo primero que le digo, Señor, gracias, porque en el 2020 podría estar muerto y estoy con vida. Cuando abro bien los ojos y siento que me funciona el párpado correctamente, la cara correctamente, digo, Señor, gracias porque no tengo parálisis facial y puedo hablar. Me puedo poner de pie, estoy sano. Gracias, Señor, por la sanidad. Aunque ayer me llevé un susto que no tiene idea. Llego a la casa y me mido el azúcar y me sale 212 de azúcar. Agarro otra cinta, me la vuelvo a medir, 276. Otra, 212. Dije, no, debe estar malo. Gracias a Dios, hoy me la tomaron hace 1 hora atrás y saqué 84. Y no está baja, no crea que está baja. Está correcta. Quiero mantenerla abajo de 100 todo el día. Dicen los especialistas que es lo mejor, aún después de comer. Pero eso es otro asunto. Pero gracias, Señor, que estoy sano. Mi relación con Dios, la intimidad con el Señor. Cuando voy a hacer algo, ¿quién me ve? ¿Sabe que los 10 mandamientos o la ley del Antiguo Testamento, ¿sabe por qué ya no tiene acción en estos días como tal, como la ley? Porque cuando Cristo vino a esta tierra, elevó el nivel
un nivel nunca antes visto, porque antes era ama a tu prójimo, pero a tu enemigo aborrécelo, ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando Jesús vino dijo, no, ama a tu prójimo y ama también a tus enemigos. Si alguien te maldice, no le regreses la maldición, bendícele. Ya no habla, claro, en ese momento, en el contexto, cuando se escribieron los 10 mandamientos, eso de desear la mujer de tu prójimo, el adulterio no es como se conoce el día de hoy. El adulterio se daba cuando un hombre tomaba la mujer o la esposa de otro hombre. Ese era el contexto del adulterio. Pero Jesús viene y dice, no, eso ya no funciona de esa manera. Ahora, si tú ves a una mujer, la deseas en tu corazón, ya adulteraste. ¿Ve cómo levantó el estándar? Entonces, esta relación, esta prioridad de que sea Dios, no es que las personas me vean o lo que las personas crean, porque uno se puede parar aquí y usted lo puede ver a uno y decir, qué pecado va a tener, y en la casa ser un diablo uno, maltratar a la familia, gritarle a la familia, gritarle o faltarle al respeto a los padres. ¿Ve? Un día está un amigo pastor y le suena el teléfono, entonces contéstalo. Y nadie habla, pero de repente escucha que alguien está a lo lejos hablando, están 2 personas hablando. Entonces él dice, aló, seguía diciendo aló, y de pronto empieza a escuchar que el hombre empieza a decirle una cantidad de barbaridades a la mujer, de vulgaridades y de malas palabras. Entonces viene mi amigo, cuelga el teléfono y lo marca a la persona que le había marcado primero. Entonces cuando contesta la persona, hola pastor, que Dios le bendiga, qué alegría de escucharlo. Y le dice, oiga, se le había marcado el teléfono y escuché toda la pelea que tenían ustedes. Es que es fácil, pero esto de Dios como prioridad es lo que Él cree, es lo que Dios ve. Eso es nuestra prioridad, agradarle a Él. Porque, queridos hermanos, esto ni se trata siquiera de la opinión de la gente, se trata de la opinión de Dios sobre todo. Amén. Número 2, la familia. Claro que sí, debería de ser una prioridad la familia. Y también otra prioridad debería ser el trabajo. Ahí tiene 3 prioridades en las cuales deberíamos de tenerlas bien definidas. Y esto no solo es decir, no, para mí la familia es lo más importante, demuéstrelo. Muestre que la familia es lo más importante. Vamos a la escritura. Mateo 6:33, muy conocido cuando hablamos de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Clarito la prioridad. El reino de Dios, o sea, a Dios. Número 2, que hablamos de la familia. La primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque sabe que los incrédulos sí proveen para su casa. Los hijos de Dios también deberíamos de hacerlo. Hablemos ahora acerca del trabajo. Proverbios 24:27. Prepara primero tus faenas de cultivo. ¿Qué está hablando ahí? De trabajo. Y ten listo tus campos para la siembra. Y luego dice, después de eso, construye tu casa. Primero es el trabajo, primero es la prioridad, tiene que ser el trabajo. Y le llevo a lo que dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Número 2, ¿qué debemos hacer para ser una persona de prioridades claras, de ir por esas prioridades? Comprométase con ellas. Si usted quiere ser una persona de prioridades, comprométase. Algunas veces uno tiene que decirlo públicamente. Mi prioridad como pastor es plantar iglesias. Esa es mi prioridad como pastor. Entonces usted me va a escuchar, como estoy comprometido con esa prioridad, lo digo abiertamente.
¿Sabe para qué? Porque eso me presiona a mí a hacer lo que digo que voy a hacer. No crea que eso yo lo inventé. Hay un hombre, hay un gran inventor en la historia que también hacía eso. Se paraba delante de los canales de televisión, los periodistas de ese tiempo, los canales no existían, los periodistas, y les decía, en esta fecha vamos a tener tantos descubrimientos. Y así ha pasado. Entonces el equipo le decía, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, hay que ponerse a trabajar, porque su prioridad era esa. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Agarrar las prioridades que decimos, que tenemos definidas, e ir y comprometerse con ellas. Y la única manera es que usted vierta todo su corazón, su alma, para decir, si no lo logré, voy a terminar diciendo, lo di todo para intentarlo. Así de simple. Vaya conmigo a lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted no es constante en lo que quiere hacer, no espere recibir frutos de eso. Si un día usted está por aquí, otro día por allá, mire, cuando uno recibe un currículum, se lo quiero hablar como una persona que ha estado en esa posición de contratar, y uno ve que la persona estuvo 6 meses en un lado, 1 año por otro lado, 1 año y medio en otro lado, uno empieza a decir, esta persona no dura mucho tiempo en los trabajos. ¿Qué está hablando ahí? De inconstancia. Una persona que no es constante. Pero cuando uno ve que 5 años trabajo aquí, 6 años por acá, esta persona se asienta. Significa que es alguien que ha determinado hacer algo y lo hace. No está yéndose de un lado para otro. Y alguien, pero es que tal vez lo despidieron. De todas maneras, todavía es peor entonces el asunto. Número 3, téngalas a la vista siempre. Y yo quiero animarle para que usted vea los rótulos que tenemos acá. Ve ahí nuestra misión: establecer el reino de Dios en Nicaragua y en el mundo, evangelizando, consolidando, discipulando y enviando personas a impactar e influenciar la sociedad con el mensaje ¿de quién? De Jesucristo. Ahí lo tiene. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Si usted dice, estas son mis prioridades, colóquelas en un lugar que usted las pueda ver y que se lo recuerde siempre a usted misma, a usted mismo. Vean lo que nos dice Habacuc capítulo 2, versículo 2 en adelante. El Señor me dijo, escribe mi respuesta en letras grandes y claras, para que cualquiera que pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás. Que cuando la lea de una mirada la pueda hacer. Versículo 3. Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. ¿Sabe qué argumentan muchas personas? No, pero es que tengo un montón de tiempo de tenerlo ahí y no se cumple. ¿Sabe lo que nos dice acá? Que aunque no se cumpla de inmediato, sigamos, siga creyendo, siga teniendo en la prioridad. Hay algunos que me dicen, no, ya no quiero orar por mi familia. No, siga orando, siga creyendo. Supóngase, si usted tiene como prioridad pagar sus deudas, a lo cual le animo que lo haga, porque la Escritura dice, no le debas a nadie nada. Entonces, ¿qué hace usted? Todo lo que recibe y puede, usted lo paga. Entonces ahí ve a alguien que tiene una prioridad clara. Poniendo ejemplos nada más. Y tal vez lo tiene que ponerse, pero es que estoy apenas abonando y esa es una deuda grande, pero está un Córdoba más cerca si lo abona. Eso hace alguien que tiene prioridades.
vuelvo y termino diciéndole con lo que inicié. Dios es un Dios de prioridades. Dios es un Dios de prioridades. Y uno, cuando hace referencia a un hijo, dice de tal palo, tal astilla. Entonces le quiero decir lo mismo. Usted fue hecho por la mano del Señor. Usted es una hija, un hijo de Dios. Sea también una persona de prioridades, porque Dios es un Dios de prioridades. Sus hijos somos hijos de prioridades. Y cuando usted pone sus prioridades, Dios bendice la obra de sus manos. Podemos dar fuerte ese aplauso al Señor. Quiero confesarle que cada vez que predico o cada vez que hay un mensaje acá, porque no tengo que ser yo nada más, predique quien predique, me pregunto cuántos van a salir de la iglesia y van a decir: voy a agarrar un papel y un lápiz, voy a escribir mis prioridades porque las voy a poner en orden. ¿Sabe que ese versículo que leímos, escribe la visión, escribe lo que te he dicho? La Reina Valera dice: escribe la visión. Hace muchos años atrás, hace unos 13 años atrás, sentado en una silla en Osana Central, en Osana Managua, en el altar estaba. Vino a predicar un hombre que luego lo invité para predicar acá. Y mientras él estaba predicando, él dijo esto: ¿cómo quieres cumplir un sueño si ni siquiera te has tomado la molestia de escribirlo? Dice: escríbelo. Eso es lo que la Escritura enseña. Ese mismo día yo agarré un papel y un lápiz y le dije: Señor, dentro de un año quiero estar pastoreando una iglesia. Esta es mi visión. Si esa es tu voluntad, esta va a ser mi prioridad. Escuche esto: 10 meses después, eso fue como febrero de ese año, 1 de diciembre de ese mismo año, estaba entrando a esta iglesia para ser el pastor de Osana Masaya. Qué casualidad que lo escribió y que se cumplió. ¿Usted cree que eso es una casualidad? No, eso no es una casualidad. Eso es Dios siendo fiel a su palabra. Usted cumple la palabra, Dios va a ser fiel con usted y la bendición va a venir y el sueño se va a cumplir. Ponga sus prioridades. No sea un oidor olvidadizo. Salga de aquí y diga: de hoy en adelante, mi vida va a cambiar. Y cuando le pregunten cómo está, ya no va a decir usted más o menos, porque le quiero aclarar que más o menos es mediocre. ¿Sabe por qué? Porque es medio. Eso es más o menos. Y si fuera en matemáticas, le quiero decir: más por menos es menos. Ya no va a decir usted así. ¿Sabe lo que va a decir? Trabajando para lograr el sueño de Dios en mi vida, porque tengo las prioridades en orden. Así de simple. Y una vida nueva está a la puerta si usted pone la llave correcta y gira con sus prioridades claras. Esa vida le está esperando.